La historia que voy a contar es la del doctor Camillo Antonio Cestoni. La historia de la familia Cestoni comienza con Giacinto Cestoni, italiano, que descubrió la sarna, nacido en 1637 y murió en 1718, el 29 de junio. Existe en Livorno, Toscana, un grupo de cultura científica que lleva su nombre. Mis abuelos, Camillo Cestoni, italiano de la Toscana, nació en 1868. Era militar y murió en Banfield el 15 de febrero de 1931 a los 86 años. Mi abuela, María Barsanti, de la misma zona de Italia que mi abuelo, nació en 1845 y murió el 9 de septiembre de 1934 a los 68 años. Tuvieron 8 hijos. Cuando vinieron de Italia, alrededor de 1886, según tengo entendido, por lo que me contaba mi padre, se casaron en el barco y vivieron en Avellaneda. Luego se mudaron a Banfield, en la calle Rincón al 200 y luego en Rincón 60. Mi padre siempre alquilando. Mi padre nació en Avellaneda el 14 de diciembre de 1902 y falleció el 15 de abril de 1955 a los 52 años. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y los universitarios en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, graduándose de doctor en medicina en 1930, ejerciendo su profesión en Banfield. Su especialidad fue clínica médica y pulmón. Fue practicante en el Instituto James de la Asistencia Pública de la Capital Federal, practicante interno y externo del Hospital Rawson, en el Hospital Ramos Mejía, médico agregado del dispensario número 5 de lucha antituberculosa de Barracas, jefe de sala 3 del Hospital Central. Fue médico en la sala de primeros auxilios Manuel Ricci de Banfield. Mis padres se casaron en la parroquia de Banfield el 28 de septiembre de 1935. Mi madre, su gran compañera de toda su vida, fue Emilia Baduel Mestres, que nació el 25 de mayo de 1907 y falleció el 29 de diciembre de 1999 a los 92 años. Hasta que se casó, ejerció el magisterio en la Escuela 24 de Banfield. Tuvieron 2 hijos, Jorge Emilio, médico, y María Eugenia, docente. Yo. Les voy a contar la historia como médico de mi padre y lo que hizo para la comunidad de Banfield y Lanús. Su idea siempre fue devolver al pueblo de alguna forma lo que el pueblo había pagado en sus impuestos para ser médico. Su familia era muy humilde. Él trabajaba mientras estudiaba en Municipalidad de Buenos Aires. Para esto fundó el 17 de abril de 1935 en la calle Rincón 345, con el nombre de Consultorios de Asistencia Médica Gratuita, y el lema era del pueblo y para el pueblo. Tanto la comisión administradora como la subcomisión de fiestas se abocaron a la tarea de allegar fondos para dotar a la institución de una ambulancia. Como el lugar resultaba chico, se mudó en septiembre de 1936 en la casa ubicada en Carlos Pellegrini 1657, hoy Vergara, donde actualmente se encuentra el Club Atlético Banfield, sede social, siempre bajo la dirección del doctor Camillo Cestoni, fundador y propulsor de la obra. Nunca cobró un sueldo, ni como médico ni como director. El 29 de diciembre de 1939 se formó la escritura de compra del terreno de Rincón 143, donde actualmente funciona la sala. En la asamblea de socios, el 15 de noviembre de 1936, se aprobó y puso en vigencia del estatuto y reglamento
bajo la presidencia del ingeniero naval Emilio Baduel Mestres, y como secretario el señor Ennio Calvá. En 1939 se inició una gran colecta para levantar el edificio propio, cuyo nombre, una vez terminado, sería Casa del Enfermo María B. de Sestoni, por expresa determinación de una asamblea extraordinaria de socios. El 9 de julio de 1940, a las 15 horas, se inauguró oficialmente el actual edificio, construido con el producto de numerosas donaciones, colectas populares, rifas, festivales que se hicieron en su oportunidad. La comisión siguió trabajando y en octubre de 1941 comenzó la colecta pro adquisición de una ambulancia que se inauguró en abril de 1948. En una asamblea de socios se resolvió construir en los altos de la sala un hospital de niños que llevaría el nombre del doctor Osvaldo U. Rodríguez, un pediatra muy querido en la zona. En febrero de 1952 se inició la construcción, estando terminado en un 70% en septiembre. Por causas ajenas a la institución, 2 vecinos pidieron cambiar el nombre de la sala por el de Eva Perón. Se citó una asamblea de socios para votar el 7 de septiembre de 1952. El cambio de nombre, y en una forma arbitraria y fraudulenta, se suspendió el voto y 30 personas no socias aclamaron el nombre de Eva Perón. Ante semejante atropello, casi todo el cuerpo médico se retiró de la sala. Tomada la misma por una comisión ajena a las anteriores autoridades, la obra quedó paralizada. Los elementos donados para el hospital por la inmensa mayoría de los comerciantes de Banfield, camas, ropa para los mismos, vajillas con motivos infantiles, cubiertos, etc. Todo era un total de 20 niños, desaparecieron. Lo mismo que los fondos depositados en el banco, que era para el quirófano y el ascensor y otras necesidades. Total, 9.000 pesos de esa época. El hospital no se terminó y los médicos que se retiraron de la sala, junto con mi padre, que lo hicieron renunciar, fundaron en la calle Maipú 194 los consultorios Más Bondad de Corazón, el 16 de octubre de 1952. En octubre de 1955, en justiciero acto, se restituyó el nombre de María B. de Sestoni a la Casa del Enfermo de la calle Rincón. Mi padre ya había fallecido. Más Bondad de Corazón, que son las primeras letras del nombre de mi abuela, pues se prohibió ponerle el mismo nombre de ella, y a un señor Leverato, que era presidente de la comisión, se le ocurrió esconder el nombre de ella en estas hermosas palabras. Tenía un plantel de 17 médicos con distintas especialidades. El consultorio y las 2 salas, su atención era gratuita, con socios que pagaban si podían y si no, totalmente gratuita. Luego de funcionar en ese edificio de la calle Maipú, se trasladó en el año 63 a La Roque y Baliña, lugar que sigue funcionando como hospital vecinal Más Bondad de Corazón. Mi padre atendió toda la franja de villas, desde Villa Barceló, Benques, Monte Correa, Monte Chingolo, Galicia, La Perla, Centenario, etc., en forma gratuita, y muchas veces le dejaba a sus pacientes debajo de la almohada dinero para que pudieran comprar los remedios. Como médico de las salas, además de atender a sus pacientes, guiaba enseñando a los médicos practicantes que hacían guardia 24 horas. Se atendía de lunes a domingo, día y noche. Además llevaba en su auto a pacientes tuberculosos para hacerse los tratamientos en el dispensario de lucha
tuberculosa de Barracas, al cual concurría. Nunca dejó de atender a un paciente, aunque tuviera presión muy alta. Recuerdo cuando le golpeaban la ventana a la madrugada, pues algún paciente estaba mal. Mamá siempre lo acompañaba. Y también había otras personas que lo acompañaban cuando tenía que ir a hacer sus atenciones médicas. Entre ellos un señor Libertini, que en este momento ya es grande y era un chico de 9 o 10 años. Lo que nos dejaron fueron sus enseñanzas, la humildad y, como siempre decía, nunca debes despreciar a un pobre, porque lo que te ofrezca es de corazón. Además, agradecer a los descendientes de aquellos comerciantes que tanto ayudaron para que se pudieran hacer las hadas, para que la gente humilde, ya que en esa época no había obras sociales, pudiera atenderse. Quiero terminar esta historia con la poesía de nuestro poeta banfileño Ovidio Schaffer, en homenaje a mi padre. Quisiera tener la elocuencia de Demóstenes, aquel orador griego, y mis versos la excelencia que da a la altura del cielo. Será el fiel destinatario de este homenaje de Banfield, doctor filántropo y humanitario. Innúmeros los galardones del legendario doctor que tiene un sitial de honor en todos los corazones. Un recuerdo a su labor y loas al doctor Sexton.